En el siguiente video desarrollaremos el examen pre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 2023-2. El curso que vamos a desarrollar es el curso de aritmética, que consta desde la pregunta 73 hasta la pregunta 75. En la pregunta 73, ¿cuántos números comprendidos entre 214 y 1295 son divisibles por 24? Divisibles por 24 quiere decir que son múltiplos de 24. Entonces lo que formaríamos en esta parte es una desigualdad. El 214 necesariamente va a ser menor que un número divisible o múltiplo de 24, pero el múltiplo de 24 necesariamente menor que 1295. Ahora, para calcular esos valores, en vez de múltiplo o divisible de 24, le voy a agregar una constante. Es decir, el 24 multiplicado por una constante, en este caso k, debe ser mayor que 214, pero debe ser menor que 1295. La idea de este problema es tratar de buscar valores para esta constante de tal manera que al multiplicarlo por 24 ese resultado sea mayor de 214 pero menor de 1295. Para ello entonces el primer valor que va a cumplir es el valor de 9. 24 multiplicado por 9 me va a generar un resultado equivalente a 216. Y el 216 sí es mayor que 214. El siguiente valor sería el valor de 10. 24 por 10 me genera un resultado de 240. Y me iría así sucesivamente hasta buscar un valor para esa constante que multiplicado por 24 sea menor que 1295. Y para este caso el último valor que me va a cumplir es el valor de 53. 53 multiplicado por 24 me va a generar un resultado equivalente a 1272. El 1272 sí es menor que 1295. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el último valor del k no fuese 53, sino 54? El resultado sobrepasa de 1295. Entonces simplemente es hacer un conteo. Desde el número 9 al 53, ¿cuántos números habrán? Además nos damos cuenta que todos ellos van a ser números consecutivos. También se podría trabajar con los resultados, que es 216, 240. Pero estos números son más grandes. Entonces, recomendación que se trabaje con los números más pequeños. Pero el 9 y el 10, el que le sigue obviamente es 11, esos son números naturales consecutivos de razón 1. Eso también lo convierte en una progresión aritmética. Recordemos que hay una fórmula para una progresión aritmética. Siempre el n representa el número de términos. Ese número de términos siempre se va a calcular por el último término, que siempre se representa por el a sub n, el último término, menos el primer término, que es el a sub 1. Todo ello dividido entre la razón y sumado más el valor de 1. Eso sería para encontrar la cantidad de términos, siempre y cuando la progresión sea una progresión aritmética. Entonces, el número de términos sería igual a, el último término sería el 53. Al último término, que es 53, le debo de quitar el primer término, que es el valor de 9. Pero la razón de 9 para 10 es 1, de 10 para 11 es 1. O sea, el resultado dividido entre 1 va a ser el mismo. Pero siempre vamos a sumarle más 1. La respuesta para este caso entonces sería 45. 45 términos serían divisibles de 24, pero que sean mayores de 214 y menores de 1295. En la pregunta, la suma de tres números primos diferentes es 60 y la suma de cifras del mayor es 5. Calcular
la diferencia de los otros dos. Recordemos, un número primo es aquel factor numérico que tiene como máximo dos divisores, el mismo y la unidad. El primer número primo, si detallamos, sería el valor de 2. Este 2 solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo 2. El siguiente número primo sería el valor de 3. El siguiente sería el valor de 5. Veamos, el número 6 no puede ser un número primo. ¿Por qué? Los divisores del 6 es 1, es 2 porque tiene mitad y es 3 y también sería el valor de 6. Este 6 entonces tendría 4 divisores. Entonces esto no puede ser número primo porque necesitamos que para que sea número primo solamente tenga dos divisores. El siguiente número primo entonces sería el valor de 7. Seguidamente el 11, luego sería el 13. Y me voy a ir así sucesivamente hasta buscar los números primos diferentes que sumen 60. Porque eso es lo que dice el problema. La suma de tres números primos diferentes es 60. Mi clave en este ejercicio es que la suma de cifras del mayor sea igual a 5. El primer número primo de dos cifras cuya suma de cifras sea 5 es el 23. El 23 sumado a esta cifra sería 2 más 3, eso me genera 5. Pero el 23 con ningún otro par de números primos, la suma van a ser 60. Entonces es ahí donde voy a ir buscando más números. El número primo que le sigue a 23, pero donde sus cifras sumen 5, sería el valor de 41. Este 41 es otro número donde su suma de sus cifras es 5, que es el dato que me da en el problema. Entonces, los números que van a cumplir sería el primer número 41. El siguiente numeral sería el 17, porque el 17, a pesar de que no lo haya detallado, es número primo. Y el que le sigue sería el valor de 2. Si nosotros sumamos 47 más 17 más el valor de 2, esos tres números sumarían 60. Esos serían entonces los tres números primos para este ejercicio. Pero en este caso la pregunta me está diciendo calcular la diferencia en los otros dos. Sabemos que el mayor es 41. A este 41 se refiere cuando dice que su suma de cifras es 5. Al decirnos la diferencia de los otros dos se refiere necesariamente a este 17 y a este 2. Entonces, la diferencia sería obviamente el mayor, que es 17, pero restado el valor de 2, cuya diferencia sería igual a 15. En la pregunta 75, en una sustracción, el minuendo es el triple de la diferencia y la suma de todos los términos de esa sustracción es 240. ¿Cuál es el complemento aritmético del sustraendo? Ahora, recordemos en primera parte cuáles son los términos de una diferencia. Los términos de una diferencia es el minuendo menos el sustraendo, siempre me genera una diferencia. Esos son los tres términos de una diferencia. Minuendo, sustraendo, igual a diferencia. Ahora, nos dice lo siguiente. El minuendo es el triple de la diferencia. Veamos en esa parte. El minuendo es el triple de la diferencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la diferencia fuese x? El minuendo nos está diciendo que es el triple, o sea, este minuendo sería 3 veces el valor de x. Obviamente, restado la diferencia, eso sería igual a x. Podría fácilmente de esta ecuación despejar el sustraendo. Este x pasaría a restar, la diferencia sería el valor de 2x. Y el sustraendo pasaría al otro lado a ser positivo. Entonces yo ya tendría una ecuación. El sustraendo equivale a 2 veces x. Además,
El minuendo es 3x y la diferencia sería el valor de x. Un dato más, la suma de todos los términos de esa sustracción es 240. Sabemos que los términos son minuendo, sustraendo y diferencia. Pero en este caso me dice la suma de esos tres. Vale decir, minuendo más el sustraendo más la diferencia, eso debe ser igual al valor de 240. Solo hay que reemplazar los valores de cada término en función de la variable, en este caso x. El minuendo sería el valor de 3x, sumado más el sustraendo, que es el valor de 2x. Ahí yo le tendría que sumar la diferencia es el valor de x. Todo esto igual a 240. Efectuando, 5 serían 6x. 6x vendría a ser igual a 240. Por tanto, el x es el cociente de 240 y 6, que me genera un resultado equivalente a x. La pregunta es, ¿cuál es el complemento aritmético del sustraendo? Recordemos en esta parte el tema de complementos. Voy a hacer un ejercicio de un número cualesquiera para poder entendernos. Complemento aritmético siempre es CA. Complemento aritmético suponiendo de 18. ¿Cómo encontramos el complemento aritmético de 18? Primera cifra siempre sería 1. Ahora, ¿cuántas cifras tiene el número 18? Tiene 2 cifras. Por lo tanto, voy a agregar 2 ceros y le voy a restar el 18. Eso sería el complemento aritmético de 18. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiésemos calcular el complemento aritmético de 365, suponiendo? Entonces, esto sería, primera cifra siempre es 1. ¿Cuántas cifras tiene el 375? Tiene 3 cifras. Por lo tanto, tendría que agregarle 3 ceros. Y le voy a quitar el 365. Pero esto sucede cuando la base de los numerales son base 10. Cuando ya es base diferente de 10 es otra cosa. Ahora, de acuerdo a lo explicado, vayamos a calcular el complemento aritmético del sustraendo. En este caso, a ver. El complemento aritmético del sustraendo. Complemento aritmético del sustraendo. ¿Quién es el sustraendo? El sustraendo para este caso es 2 veces x. Pero el x vale 40. 40 por 2 quiere decir que el sustraendo es el valor de 80. Ahora, como el sustraendo es 80, encontremos el complemento aritmético, que en este caso es primera cifra, siempre es 1. El 80 tiene 2 cifras, por lo tanto voy a agregar 2 ceros y le voy a quitar el mismo número que es 80. La diferencia sería el valor de 20. Eso sería entonces la respuesta para la pregunta 75. 20 la respuesta. En la pregunta 76, dado 3 números A, B y C, se sabe que MCD, recordemos, máximo común divisor de A y B, me dice por dato que es igual a 30. Y el máximo común divisor de B y C es 198. ¿Cuál es el máximo común divisor de los 3 valores juntos? Ahora, para este tipo de problemas, siempre que nos hable el máximo común divisor de 2 variables y nuevamente el máximo común divisor de otras 2 variables, pero incluida la última en el siguiente dato, el B y el B son iguales, y nos pida el máximo común divisor de las 3 variables juntas, eso es una propiedad. Sucede que simplemente debemos de trabajar con el número 30 y el 198. Solamente vamos a calcular el máximo común divisor de esos términos. Ahora, recordemos que el máximo común divisor es lo común que hay en todos los factores. Los factores, pero para este caso son solo 2 factores. Si hubiesen más, todos ellos deben de tener elemento en común. En este caso, el 30 y el 198 nos damos cuenta que tienen mitad. Por lo tanto, le voy a sacar mitad. Mitad del 30 sería el valor de 15.
Y mitad de 198 sería el valor de 99. Ahora, el número 15 y el 99 ya no tienen mitad, obviamente, pero sí tienen tercia. Si le sacamos tercia del 15, eso sería 5. Y tercia del 99, eso sería 33. El 5 y el 33 ya no tienen elemento en común. O sea, lo que tiene el 5 no tiene el 33, ni lo que tiene el 33 tiene el 5. Por lo tanto, ya no podríamos seguir sacando máximo común divisor. Entonces diríamos que el máximo común divisor de la variable A, B y la variable C simplemente sería el producto de 2 por 3, que sería el valor de 6.